Cuando la casa de 2 familias recién construida finalmente se completó, mi suegra me dijo de manera directa: ya no te necesitamos, por favor, vete. En realidad, no preparamos una habitación para ti. Mientras fingía sorpresa, mi esposo ya había presentado los papeles de divorcio. Mira los papeles de divorcio, felizmente obtendré esta casa en la división de propiedades. Me miró con satisfacción y mantuve la compostura aceptando los papeles de divorcio con una sonrisa. Finalmente estoy libre. Fingir no saber nada durante tanto tiempo fue realmente agotador. Mi esposo se sorprendió al verme responder de manera tan relajada, lo que decidí revelar la verdad a mi esposo ajeno. Me llamo Dolores, tengo 32 años y soy empleada de una empresa. Desde que nos casamos, vivimos en una casa alquilada soñando con tener nuestro propio hogar algún día. Se suponía que debíamos ahorrar juntos para construir la casa, pero mi esposo Steven era reacio a invertir su propio dinero. Mis padres tienen dificultades financieras, así que los estoy apoyando. Ayudaré con los ahorros cuando las cosas se calmen. No pude discutir con él cuando usó el apoyo a sus padres como excusa. Steven era autónomo en el negocio de transporte y, debido a que sus ingresos eran inestables, nunca me reveló cuánto ganaba, mientras se jactaba de que sus ingresos eran mayores que los míos y apenas contribuía a nuestros gastos de vida. Los padres de Steven, con quienes vivíamos muy cerca y a quienes él apoyaba, solían visitarnos con frecuencia. La hermana de Steven también vivía en la casa de sus padres y, como trabajaba desde casa, a menudo se unía a ellas. Aunque su padre ya estaba jubilado y vivía de su pensión, gracias a su hermana trabajadora, no parecían tener tantas dificultades financieras como él afirmaba. Sus padres, amantes de los viajes, a menudo salían de viaje y yo tenía curiosidad sobre de dónde provenían los fondos para sus viajes. Además, durante las veces que sus padres viajaban, su hermana solía venir a nuestra casa a comer, lo que me preocupaba. Hoy no tengo tiempo para preparar una comida decente, así que comeré aquí, decía su hermana esperando a que yo llegara a casa. Aunque era conveniente porque nuestras casas estaban cerca, era problemático que quisiera cenar en nuestra casa casi todas las noches y también al día siguiente. Cuando preparaba la cena para la hermana de Steven, ella mostraba abiertamente su insatisfacción: este es el mismo plato que ayer. Esperaba algo diferente, quiero comer bistec. Sus quejas sobre la comida que preparaba en medio de mi apretada agenda me enojaban. A pesar de su insatisfacción, la hermana de Steven terminaba toda la comida y se iba esperando un banquete especial al día siguiente. Ese día, cuando Steven regresó a casa, exploté de enojo: tu hermana vino a cenar de nuevo hoy, quejándose mientras exige que le sirva bistec o prepare comidas extravagantes. ¿Por qué tengo que ocuparme de su cena? Mientras hablaba con ira, Steven respondió como si no fuera asunto suyo: no me digas, dile directamente. Lo que ella come no me preocupa. Su respuesta solo intensificó mi enojo. Me decepcioné una vez más al darme cuenta de que apelar a Steven, quien era débil frente a su familia, era inútil. Al darme cuenta de que Steven no tenía una intención genuina de construir un nuevo hogar, prefiriendo a su familia sobre nuestra vida juntos, mi corazón se hundió. En ese momento, recibí una llamada de mi hermano diciendo que nuestro padre había sido llevado de urgencia al hospital. Mi padre, aún empleado activo de una empresa, se había desplomado durante el trabajo. La situación es bastante seria, así que prepárate, me dijo mi hermano con gravedad. Desde que nuestra madre falleció, pensé que mi padre estaba sano y la noticia casi me hizo llorar de angustia. Mi hermano preguntó: ¿está Steven ocupado en momentos como este? Desearía que te apoyara. Aunque intenté contactar a mi esposo, solo recibí respuestas frías que me hicieron sentir aún más sola. Estoy muy ocupada ahora y no puedo ir, además, apresurarme no mejorará la condición de tu padre, dijo mi esposo, sin ofrecer apoyo ni siquiera en una emergencia. Aunque mi padre apenas sobrevivió, seguía en condición crítica. A partir del día siguiente, comencé a visitar el hospital después del trabajo para ver a mi padre,
lo que me hacía llegar tarde a casa y mi suegra, de manera malintencionada, dijo, desde mañana también cenaremos aquí, así que ven temprano. Las enfermeras cuidarán de tu padre en el hospital, así que no necesitas hacer tanto. Aunque la hermana de Steven había cenado en nuestra casa antes, sus padres nunca habían hecho un esfuerzo especial por venir a una comida. Parecía que mi suegra decía deliberadamente que cenarían en nuestra casa porque no le gustaba que visitara a mi padre, lo cual me molestaba. ¿Por qué necesitas cenar en nuestra casa? No es inconveniente para ti venir aquí, respondí intentando contener mi enojo, pero mi suegra expresó más ira. Steven dijo que deberíamos comer aquí, así que voy. A regañadientes, si hay un problema, habla con él, cortó ella. Aunque no podía creer que Steven dijera tal cosa, cuando le pregunté al regresar a casa, parecía preocupado. Mamá dijo que si mamá lo dice, debo obedecer, así que está decidido que tú prepararás nuestras cenas de ahora en adelante, dijo aparentemente insatisfecho pero sin poder oponerse a las órdenes de su madre. Como resultado, me convertí en la responsable de preparar las comidas para mis suegros. Decepcionada por la actitud de mi esposo de priorizar las instrucciones de su madre, comencé a cuestionar nuestra futura relación. Cuando sus padres cenaban en nuestra casa, significaba que su hermana también se uniría, por lo que tenía que preparar comidas para 3 personas adicionales. Sin embargo, estaba segura de que mis suegros se quejarían de la comida que preparaba, lo cual me agobiaba. Estaba harta de tener que preparar las comidas en estas circunstancias. Después de hacer la cena, decidí visitar a mi padre e intentar evitar ver a mis suegros tanto como fuera posible. Como era de esperar, mi suegra hizo un comentario malintencionado: ¿no quieres estar con nosotros? Ir al hospital no curará su enfermedad, ¿verdad? Mientras me dirigía al hospital e ignoraba su queja, mi cuñada se rió y dijo, aparentemente, el padre de Dolores tiene una gran fortuna, debe estar pensando en que recibirá una gran herencia al visitarlo. Dejándolos con sus suposiciones, me fui de la casa. Dado que mi padre estaba hospitalizado, mi suegra había dejado deliberadamente la preparación de las cenas en mis manos y su actitud indiferente hacia la condición de salud de mi padre me irritaba. Mientras tanto, mi cuñada, al enterarse a través de Steven, sabía que mi padre era realmente rico y que la familia poseía bienes raíces. No me importaba la herencia, solo quería que mi padre se recuperara. No obstante, mi padre finalmente falleció y quedé devastada por su muerte. Nos encargaremos de los preparativos del funeral, Dolores, para que puedas estar al lado de papá, me dijeron mi hermano y su esposa, quienes organizaron todo. Estoy agradecida de que mi cuñada manejara las cosas tan eficientemente, pero mi esposo no mostró su rostro ni una vez. Cuando informé a Steven por teléfono sobre la muerte de mi padre, su reacción fue increíble: no me importa lo que le pase a tu padre, ¿qué hay de la cena? Steven soltó: no tengo palabras ante la preocupación de tu esposo por los preparativos de la cena, gritó. Vuelve a casa rápido, y colgó el teléfono. Al final, Steven no apareció en el funeral de mi padre y mi hermano y su esposa estaban disgustados por su actitud. Qué irrespetuoso de él no presentarse al funeral de su suegro, nunca lo visitó. ¿Qué pensaba realmente de papá?, expresó mi hermano con indignación, y me arrepentí de haberme casado con Steven. Después del funeral, cuando regresé a casa, Steven sonreía inexplicablemente. Dolores, ¿qué heredaste? Escuché que tu padre tenía muchos bienes raíces. Preguntó sobre los bienes raíces de mi padre sin asistir al funeral y lo miré con enojo. Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? ¿Y por qué no viniste al funeral? Exigí. Odio los funerales, son un lío, pero me gustaría conocer los detalles de la herencia, respondió él casi alegremente. Le dije que no heredé nada, aunque aún no lo había discutido con mi hermano y no conocía completamente el alcance de los activos de mi padre. Steven dudó de mis palabras y continuó preguntando persistentemente sobre la herencia. Cuando seguí ignorándolo, no pudo soportarlo y aparentemente llamó a mi hermano. Steven me llamó gritando para que me apurara con la división de la herencia, pero está realmente tan desesperado por dinero, dijo mi hermano.
Al escuchar esto, me sentí avergonzada y me disculpé por las acciones de mi esposo. Lo siento, Steven solo está pensando en la herencia, por favor no te preocupes por mi parte. Le dije a mi hermano por teléfono, sintiéndome culpable al escuchar su voz preocupada. Mi hermano parecía sospechoso del interés anormal de Steven en la herencia. Mi hermano y yo decidimos excluir a Steven de las discusiones sobre los bienes raíces de mi padre y acordamos calmadamente la distribución de la herencia. Habiendo perdido la confianza en Steven, mi hermano me informó de sus planes futuros y acepté seguir sus instrucciones. Cuando Steven se enteró más tarde de que la herencia había sido finalizada, hizo un gran alboroto. Dolores, ¿qué heredaste? No escondas nada, dime todo. Steven gritó y su madre escuchó. Si has heredado la parte de la casa, compártela conmigo también. Preferiría una casa nueva si es posible, exigió su madre. De manera similar, interesada en mi herencia, la hermana de Steven declaró alegremente, preferiría dinero en efectivo, quiero comprar un apartamento bonito y lujoso con él. Mientras mis suegros construían sus fantasías convenientes, presenté calmadamente los hechos. En realidad, lo único que heredé es un terreno vacío. De hecho, heredé algo de dinero en efectivo, pero ¿por qué debería dártelo? Decepcionadas por la falta de una casa nueva, la madre de Steven y su hermana fruncieron el ceño al ser rechazadas. Al enterarse de la herencia de terrenos y dinero en efectivo, Steven de repente sugirió alegremente, construyamos una nueva casa en ese terreno, un dúplex sería genial, ¿no sería maravilloso que viviéramos todos juntos? La madre y la hermana de Steven se deleitaron con su sugerencia y respondí como mi hermano había instruido, entendido, construyamos un dúplex en el terreno que heredé. Acepté de buen grado y la madre y la hermana de Steven sonrieron con satisfacción, pero su padre parecía darse cuenta de algo y preguntó, Dolores, ¿estás segura de esta decisión? ¿Realmente te das cuenta de que esto significa que vivirás con nosotros? Su padre, generalmente reservado, parecía sorprendentemente perspicaz esta vez, solo quédate callada, fue por tu bajo ingreso que no pudimos construir una casa. La madre de Steven replicó bruscamente y su padre quedó en silencio como de costumbre. Desde la decisión de construir el dúplex, Steven comenzó a llegar tarde a casa diciendo que estaba ocupado y sus padres dejaron de aparecer en la casa con tanta frecuencia. Ahora sentía dolorosamente la malicia de la madre y la hermana de Steven, quienes habían exigido la preparación de las cenas durante la hospitalización de mi padre. Cuando la madre y la hermana de Steven intentaron decidir el diseño del dúplex por su cuenta, me negué firmemente, decidiré yo, ya que estoy proporcionando el terreno y los fondos. Seguiré un diseño estándar para que no se cree una casa con una estructura extraña al decidir ellas mismas el diseño. Expliqué a los suegros descontentos que, aunque compartiríamos la entrada, las áreas de estar serían separadas, a lo que la madre de Steven respondió sarcásticamente, prefiero no vivir contigo, Dolores, dividir los espacios habitables es mejor para nosotros. Aparentemente, estaban descontentas de que yo liderara la planificación del diseño. Al escuchar sus palabras, respondí en voz baja, no se preocupen, no viviremos juntos. Mi voz tranquila no fue escuchada por mi suegra, pero mi cuñada parecía confundida y me pidió confirmación, ¿acabas de decir algo como que no viviremos juntos o no te preocupes? Cuando negué rápidamente haber dicho algo, mi cuñada lo aceptó de inmediato. Cuando se finalizó el plano y comenzó la construcción de la casa, mis suegros eran visitantes casi diarios en el sitio de construcción esperando su finalización. Mi cuñada, que trabajaba desde casa, a menudo acompañaba a su madre, aparentemente cambiando sus horas de trabajo a la noche. A medida que se acercaba la finalización del dúplex, Steven y mis suegros comenzaron a comprar muebles y electrodomésticos nuevos. Es una casa tuya, Dolores, ¿podrías proporcionar los fondos para los muebles y electrodomésticos?, sugirió Steven, tratando de hacerme pagar también por ellos. Respondí con disculpas, fingiendo estarlo, lo siento, pero mis fondos están agotados, así que agradecería si pudieras encargarte de las compras de muebles y electrodomésticos. Steven parecía perplejo, pero sorprendentemente, mi suegra me apoyó,
Steven, organiza tú mismo los muebles, Loris ya ha hecho suficiente construyendo el dúplex. Me costó reprimir la risa ante este apoyo inesperado. Esperando la vida en la nueva casa, Steven y mis suegros compraron una gran cantidad de muebles y electrodomésticos, aparentemente financiando gran parte de ello con deudas. Cerca de la finalización del dúplex, cuando visitábamos el sitio como familia, mi madre y mi cuñada comenzaron a presumir sobre los muebles y electrodomésticos que habían comprado. ¿Estás segura de que está bien pedir prestado tanto? Definitivamente no puedo devolverlo con mi pensión, preguntó ansiosamente el suegro. Inconsciente de sus preocupaciones, mi madre y mi cuñada eran optimistas esperando que él ayudara con los pagos. Steven ha estado muy ocupado últimamente y llega tarde a casa, pero pronto podremos pagar la deuda. Tú también deberías ayudar un poco, dijo mi suegra a mi cuñada, quien de repente pidió contribuir al pago. Mi cuñada respondió apresuradamente, no puedo permitirlo, Steven tiene que trabajar más duro, su trabajo va bien, así que no hay necesidad de preocuparse. Al escuchar la conversación entre mis suegros y mi cuñada, apenas pude contener la risa. Si el trabajo de mi esposo iba bien, podría haber hecho las compras con dinero en efectivo sin tener que recurrir a préstamos. De hecho, hasta hace poco no lo sabía, pero parece que ni mi suegra ni mi cuñada conocían la cantidad exacta de los ingresos de mi esposo. Por favor, no traigan muebles y electrodomésticos sin permiso, hay procedimientos que se requieren, expliqué y mi suegra mostró visiblemente su descontento, pero mi cuñada respondió de manera significativa, es la casa en la que viviremos, así que podemos esperar un poco más. A sus palabras, mi suegra sonrió de reojo y fingí no notar nada. Cuando se completó el dúplex y lo inspeccionábamos, mi suegra maliciosamente me dijo, ya no te necesitamos, por favor, vete. En realidad, no preparamos una habitación para ti. Mientras fingía sorpresa, mi esposo ya había presentado los papeles de divorcio, mira los papeles de divorcio, felizmente obtendré esta casa en la división de propiedades. Me miró con satisfacción y mantuve la compostura aceptando los papeles de divorcio con una sonrisa. Luego, mi cuñada habló con desdén, Steven se está volviendo a casar, así que no hay lugar para ti, Dolores. Me miraron como si hubieran triunfado, pero devolví su mirada con una sonrisa, finalmente estoy libre. Fingir no saber nada durante tanto tiempo fue realmente agotador. Dije esto y la expresión de mi esposo cambió a una de shock. ¿Por qué actúas tan despreocupada? Te están echando y perdiendo la casa, dijo. Respondí con desdén, divorciarme de alguien que solo gana 99,000 pesos al año y que ha demostrado ser infiel no podría hacerme más feliz. Parece que mi esposo aún no comprendía la situación, pero mi madre y mi cuñada comenzaron a entrar en pánico, $99,000 al año. Eso no es mensual, ¿verdad?, exclamó mi suegra y la sonrisa desapareció del rostro de mi cuñada. Justo entonces, mi hermano llegó y revelé calmadamente la verdad, descubrí la aventura de Steven rápidamente porque mi hermano la investigó. Podría haberme divorciado antes, pero decidí disfrutar de un poco de venganza por lo terrible que ha sido. Mientras explicaba, mi esposo intentó negar la aventura, pero cuando mi hermano presentó el informe de investigación, se quedó en silencio. Mi cuñada estaba al tanto de los planes de Steven para volver a casarse, así que toda la familia conocía la infidelidad de mi esposo. A medida que la infidelidad de mi esposo se hacía evidente y él parecía consternado, mi suegra me lanzó una mirada dura, incluso si Steven engañó, si se decide el divorcio, debe haber una división de propiedades. Por lo tanto, esta casa le pertenece a Steven, afirmó contra su interpretación conveniente. Aclaré los hechos, el terreno en el que se construyó esta casa fue heredado de mi padre y, por lo tanto, está excluido de la división de propiedades. Los fondos para construir esta casa también provienen completamente de mi herencia y la casa está registrada solo a mi nombre, por lo que no está sujeta a la división de propiedades. Si hubiera usado los fondos heredados para gastos diarios o si mi esposo hubiera contribuido financieramente a la construcción de la casa, entonces podría haberse considerado para la división de propiedades.
Sin embargo, ese no fue el caso aquí. A pesar de mi explicación, mi suegra no estaba convencida. Steven y mi cuñada, al darse cuenta de que no recibirían la casa, estaban claramente inquietas. ¿Por qué no me lo dijiste? No recibiré la casa incluso después del divorcio. Prometí a mi chica una vida en un nuevo hogar, exclamó Steven con enojo. Al ver esto, mi cuñada murmuró en shock, al no poder mudarse a una casa nueva, ya compré los muebles y ahora todo está desperdiciado. Al enterarse de que el ingreso anual de Steven era solo 99,000 pesos, mi cuñada se preocupó aún más por el pago de las deudas. Steven también se preocupó por el pago de las deudas y buscó discretamente confirmación de su hermana. Mamá dijo que, dado que tu ingreso es estable, pagar la deuda no debería ser un problema, ¿verdad? Preguntó a mi cuñada, quien palideció y simplemente negó con la cabeza enfrentando la presión de las deudas. Declaré calmadamente a mi esposo, dado que cometiste adulterio, estoy preparando una reclamación para la división de propiedades. También responsabilizaré a tu pareja de la aventura. Frente a la realidad de una reclamación de división de propiedades, mi esposo intentó retractarse del divorcio y tratar de arrebatármelo. En ese momento, mi hermano intervino, deteniendo a mi esposo y declaró con firmeza, es una vergüenza hablar de cancelar el divorcio después de haber tenido una aventura. Ya hemos comenzado el proceso para reclamar daños a través de un abogado, así que más te vale estar preparada. Finalmente, al comprender la seriedad de la situación, mi esposo colapsó, impotente. Mientras tanto, en lugar de preocuparse por el divorcio de mi esposo, mi madre y mi cuñada estaban ocupadas con sus propias deudas y de repente comenzaron a suplicarme, Dolores, por favor ayúdanos, eres la única en la que podemos confiar. Mi suegra suplicó mientras se frotaba la cabeza en el suelo. Respondí con calma, ahora somos extraños y no hay posibilidad de recuperar el dinero prestado. Al responder, mi madre y mi cuñada quedaron sin palabras, todo ha salido según lo planeado. Así que, cuando mi hermano y yo estábamos a punto de irnos, mi suegro, generalmente reservado, de repente habló, yo también me voy a divorciar. Siempre he seguido las órdenes de tu madre, pero ya no puedo soportarlo más, dijo enojado y salió de la nueva casa. Steven y mi cuñada, que no ganaban mucho, encontraron difícil pagar las deudas y parecía que todos esperaban la pensión de mi suegro. Parece que mi suegro finalmente decidió liberarse del control de mi suegra. Mientras observábamos cómo mi esposo y su familia entraban en pánico y seguían a mi suegro fuera de la casa, sentí una sensación de alivio y mi hermano sonreía contento al decir, estamos construyendo una casa nueva. Steven y los demás actuaron como se esperaba, la venganza a todos también es gracias a ti, hermano, expresé mi gratitud y mi hermano sonrió modestamente. En realidad, era su plan. Después, presenté los papeles de divorcio y exigí la división de propiedades a mi esposo y a su pareja de la aventura. Finalmente, mi suegro se divorció de mi suegra y dejó la casa familiar. Mi exesposo terminó volviendo a la casa en la que solía vivir. No pudo pagar los gastos de vida ni el alquiler y tuvo que regresar a la casa de sus padres. En la casa de mis suegros, apenas podían manejarse con los escasos ingresos de mi exesposo y mi cuñada, y la pensión de mi suegra apenas alcanzaba para llegar a fin de mes, sin poder pagar las deudas. Mi exesposo estaba agobiado con los pagos mensuales, sus deudas seguían aumentando y fue abandonado por su pareja de la aventura. La pareja de la aventura, debido a la inestabilidad financiera, renunció a casarse con mi exesposo y mi suegra buscó apoyo para los gastos de vida y el pago de deudas, haciendo que la situación de mi exesposo fuera aún más difícil. Es natural odiar vivir con una madre y una cuñada tan ruidosas. Desde el principio, planeé alquilar el dúplex y ya había hecho arreglos con una agencia inmobiliaria con inquilinos ya alineados. Decidí utilizar el terreno y los fondos heredados de mi padre para comenzar una nueva vida en un apartamento de una habitación, pero con los ingresos del alquiler del dúplex, estaba viviendo una vida estable.
A veces, cuando visito a mi hermano y su esposa, me preguntan sobre la posibilidad de volver a casarme. Como he fracasado una vez, no estoy pensando en casarme por un tiempo. No quiero pasar por ese problema otra vez, respondí. Y mientras mi hermano entendía, su esposa optimísticamente sugirió: no te preocupes, la próxima vez encontraré a alguien maravilloso para ti. Tu Padre en el cielo se preocuparía por verte sola. Propuso alegremente: estoy movida por tus palabras, me encuentro esperando una maravillosa presentación. Conociendo a la esposa de mi hermano como una persona confiable, estoy segura de que hará una buena elección. Mientras mostraba una actitud reservada por fuera, en el fondo estaba emocionada por a quien podría